Dazai entrecerró los ojos mirando la escoba y luego volvió a mirar a Draco. Es un palo. No va a brotar de mis manos porque se lo he pedido amablemente. No lo estás pidiendo amablemente, respondió la rubia. Altiva como siempre. Estás exigiendo. Arriba. Inmediatamente. La escoba que Draco tenía bajo su mano extendida se elevó hasta su palma. Porque por supuesto que lo hizo. Dazai se esforzó mucho por ignorar la mirada petulante que cruzó su rostro cuando eso sucedió. Era inútil. En realidad. Porque la sonrisa desagradable de Draco parecía decir. Un buen subordinado me elogiaría. Mientras Dazai estaba bastante seguro de que podía destruir a Draco con un solo movimiento y no tener que felicitarlo en absoluto. Pansy lo miraba con una mirada pesada y sospechosa. Y aunque en realidad no le importaba si Pansy lo convertía en el enemigo público número 1 de Slytherin por faltarle el respeto a Malfoy. La muestra de lealtad que ella había exigido le estaba dando algo que hacer. Era mejor no arruinar eso todavía. Al menos. Lo mejor era no perder el favor de Dazai hasta que hubiera reunido a su banda. Tal como estaban las cosas, aunque odiaba admitirlo. En realidad no estaba tan lejos del patético e indefenso hijo de Muggles que Pansy creía que era. No sin reunir a su banda todavía. Pero tenía un cuchillo. Dazai sonrió de una manera agradable que era lo suficientemente falsa como para no ser maliciosa. Ah. El jefe es demasiado bueno, tilde. Tarareó. Por favor. Sácame de mi miseria. Comillas. Aún te necesito cerca para hacerme ver mejor en comparación. Dazai se rió entre dientes. ¿Pero no en pociones? Ah. Qué cruel. Draco no respondió. Lo cual probablemente era justo. En cambio. Se volvió hacia la persona que estaba a su otro lado. Blaise. Quien molestamente también tiene una escoba en su mano. Respondió al silencio con un tono aburrido. No sé por qué me molesto. Pero Dazai. ¿Al menos intentaste convocar la escoba? Comillas. Desde el otro lado del campo. Dazai vio que la escoba de Ron le estaba golpeando la cara. Cuando se giró para encontrarse con las cejas arqueadas de Blaise. Le ofreció una sonrisa torcida. No me puedo molestar. Eso parece mucho trabajo. ¿Decir, arriba es demasiado trabajo? Comillas. No lo sé. Me he comprometido con el personaje de la persona que va a abandonar la escuela. Ya es un poco tarde para volver atrás y esforzarme. Blaise le lanzó una mirada que Dazai no se molestó en traducir. Es la segunda semana. Lo descubrirás tarde o temprano. Intervino Malfoy con amabilidad. Después de todo. Me tienes a mí para que te enseñe. ¿No es así? Definitivamente. Dazai podría haber hecho algunos comentarios pasivo-agresivos al respecto. Pero una mirada penetrante de Pansy lo tranquilizó. Supongo que es verdad. El jefe es amable. Así que debería llamar a mi escoba para que la suba por mí. Deja de ser perezoso y hazlo tú mismo. A menos que me dé vuelta y encuentre tu escoba explotando igual que nuestra poción. La poción no explotó. Solo chisporroteó y estalló. Y también podría haber derretido un agujero en tu caldero. ¿Qué? Comillas. Está bien. Dazai le hizo un gesto con la mano. De todos modos. Lo limpié como dijiste. Tiene un agujero. Comillas. Supongo que tendremos que volver a formar pareja. Ya que yo tengo un caldero y tú no. Ante las miradas vacías que recibió a cambio. Dazai volvió a centrar su atención en la escoba que tenía a su lado. No iba a flotar hasta sus manos como las de Draco y Blaise. Con solo estar tan cerca de la escoba. Dazai podía sentir el leve zumbido de la magia en el objeto. Una señal inequívoca de que anularía lo que hiciera que la cosa funcionara. ¡Qué lástima! De todos modos. Le gustaría descubrir cómo funcionaban las escobas voladoras más tarde en la biblioteca. Después de un momento de sentir cómo reaccionaba la magia alrededor de sus compañeros. Dazai ofreció su propio y poco entusiasta, arriba. Comillas. La escoba ni siquiera se movió. Aunque Dazai no esperaba otra cosa. Sin embargo, la expresión alegre en el rostro de Pansy era un poco fuera de lugar. Dazai parpadeó. Intentando poner una mirada tímida. ¿Crees que es solo tímido?
Comillas. Necesitas que te muestre de nuevo cómo lo hace un verdadero mago. Comillas. Antes de que Dazai pudiera pensar en una respuesta complementaria adecuada. La instructora de vuelo, Madame Hooch, estaba de pie frente a ellos. Parecía tensa. O tal vez molesta. Y cuando habló había un aire de autoridad en ella. Un mago de verdad, dijo. Casi silbando. Debería saber cómo sostener una escoba correctamente. Cosa que usted no es. Señor Malfoy. La boca de Draco se abrió. Horrorizada. Y Dazai intentó contener su diversión. En cuanto a usted. Señor Dazai. Intente con acento agudo Moslo de nuevo. Pero con más sentimiento esta vez. A su lado. Draco ni siquiera se molestó en intentar ocultar su diversión. Mocoso. Arriba. Comillas. Evidentemente. Su escoba no quedó impresionada con la idea de Dazai de tener más sentimientos porque permaneció tan inmóvil como durante su último intento. Miró a Madame Hooch con una expresión aburrida. Sintiéndose un poco tenso por lo de cerca que lo estaba observando. Por un segundo. Dazai se preguntó si se había dado cuenta de que en realidad no tenía magia. Pero todo lo que hizo el profesor fue suspirar. Estas escobas se están poniendo un poco viejas. Parece que esta finalmente ha mordido el polvo. Tal vez Dumbledore finalmente escuche cuando le diga que necesitamos algunos modelos más nuevos aquí ahora. Comentó. Señor Malfoy. Cambie las escobas con el señor Dazai. Necesitará algo con qué practicar hasta que pueda sacar una escoba adicional del almacén más tarde hoy. ¿Qué? Comillas. Les enseñaré a los demás estudiantes a flotar en sus escobas. Por ahora. Sigan trabajando en llamar a sus escobas. Lamentablemente. No tenemos tiempo suficiente para que hagan ambas cosas ahora. Salió al frente de la clase. Haciendo un anuncio para llamar la atención de todos. Mientras Draco balbuceaba a su lado. Dazai se dio cuenta de que todos los demás en la clase ya habían llamado a sus escobas y las sostenían a sus costados. Date prisa y llámalo. Dazai. Gritó Draco en un susurro. Quiero llevarlo a volar antes de que termine la clase. Dazai sonrió. Tengo prisa. Tengo prisa. Es solo que no soy un mago puro. Así que podría llevarme un tiempo. Jefe. Estaba a punto de intentarlo de nuevo, sin resultado. Seguramente, cuando un grito llamó su atención. Señor Longbottom. Vuelva a bajar ahora mismo. Dazai parpadeó. Neville se alejaba volando y parecía estar bastante peor por ello. Hooch lo llamó. Pero la escoba de Neville continuó disparándolo a través del campus de manera descontrolada. A solo unos centímetros de estrellarse contra las paredes del castillo. Giró en una dirección diferente al azar. Gritos y llantos acompañaron a Neville hasta que el chico finalmente cayó de su escoba y se estrelló contra el suelo. Dazai silbó. Sabía, incluso antes de que Madame Hooch corriera hacia Neville, que el chico tenía la muñeca rota. Sabía lo antinatural que era la curvatura del hueso por los innumerables huesos que él mismo se había roto. Dazai ofreció sus propias condolencias silenciosas a la multitud de susurros. Todos deben mantener los pies firmes en el suelo mientras llevo al señor Longbottom a la enfermería. Madame Hooch ayudó a Neville a ponerse de pie y lo guió de regreso al castillo. Si veo una sola escoba en el aire. El que la monta se encontrará fuera de Hogwarts antes de que pueda decir Quidditch. Oye, jefe. ¿Qué es el Quidditch? Oh. ¿Tienes algo? Draco agarró un pequeño orbe transparente en sus manos y lució la sonrisa aguda que solía reservar para los abusadores. Es la recordadora de Longbottom. Se pone roja cuando olvidas algo. Tal vez si le hubiera dado un apretón. Se habría acordado de caerse de culo gordo. La mayoría de los Slytherin se rieron. Lo que solo hizo que la sonrisa intimidatoria de Draco se volviera más puntiaguda en los bordes. Dazai se mordió la lengua. Pero observó con humor ocioso. Disfrutando de la crueldad humana como uno podría disfrutar de una hermosa pintura. Pero los Gryffindor. Dazai observó cómo las facciones de Hermione se tensaban de ira y cómo Ron se sentía ofendido en nombre de Neville. Insultar a Neville se había convertido en insultar a Gryffindor. Estaba empezando a entender todo el asunto de, tu casa es tu familia,
que la profesora McGonagall había impartido el día de la selección. En Port Mafia. Este tipo de falta de respeto podía hacer que te cortaran los dedos si decías algo sobre la persona equivocada. Mientras Draco hacía alarde de su recordadora robada, Dazai consideró en silencio a quién debería respaldar. Después de todo, tenía vínculos tanto con Gryffindor como con Slytherin. Después de un segundo de escuchar a Draco divagar y contemplar la posibilidad de usar una escoba para esconder la pelota en lo alto de una de las torres, Dazai se decidió. Le arrancó la recordadora de las manos a Draco, ignorando la expresión de sorpresa y fastidio que se dibujó en el rostro del chico en respuesta. En el momento en que el objeto mágico estuvo en su palma, Dazai sintió que ya no era humano y cobraba vida desde su estado de reposo. De algo así como activo. Cualquier magia que hubiera estado alimentando ese objeto se marchitó y murió inmediatamente, dejando solo una bola de cristal como consecuencia. Oh. No Longer Human volvió a su estado pasivo a pesar de que la recordadora todavía estaba en sus manos. Lo que significaba que cualquier magia que hubiera alimentado la bola había desaparecido por completo. Dazai la arrojó hacia arriba y la atrapó de nuevo. ¿Se trataba de una bola de cristal normal y corriente ahora para siempre? ¡Qué curioso! Con suerte, a Neville no le importaría que su recordadora ya no hiciera nada. Dazai la lanzó otra vez. No. La magia no volvió a la vida mientras estaba en el aire. Entonces era solo una bola normal. Ups. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó Draco. Crabbe y Goyle se colocaron a su lado. Tan indistinguibles y aburridos como siempre. Solo estoy echando un vistazo. Creo que está roto. Lo que acabo de romper quedó completamente sin decir. Está encantado. No se romperá si se cae. Ahora devuélvemelo para que pueda esconderlo en algún lugar. Dazai no se lo devolvió a pesar de que la mano de Draco estaba extendida y expectante. En cambio, sonrió con su propia versión de la sonrisa de matón y susurró. Tengo una mejor idea. Jefe. ¿Por qué no me lo devuelves? Comillas. El ceño fruncido de Draco se volvió completamente mordaz. Lo cual fue divertido de recibir. Le arrojó la recordadora a Pansy sin previo aviso, sonriendo burlonamente cuando casi le golpeó la cara antes de que ella la atrapara. Está rota. ¿Ves? Debería estar poniéndose roja. Porque estoy bastante seguro de que Pansy olvidó que tenemos un ensayo para entregar mañana en historia. ¿Tenemos un qué? Comillas, ¿ves? Preguntó Dazai en voz baja, sonriendo. ¿No sería mucho más divertido devolvérselo y hacerle creer que todavía funciona? Puedes intimidarlo por ser demasiado estúpido como para darse cuenta más tarde. Draco parpadeó, estupefacto. Después de un segundo, esbozó una sonrisa descuidada y le arrebató la recordadora a Pansy. Escuchen. Estúpidos Gryffindor, declaró. Voy a devolver esto porque me siento generoso. Pueden agradecerme ahora. Hubo un silencio atónito durante unos segundos antes de que Hermione tomara la recordadora y la acercara a su pecho de manera protectora. Blaise captó la mirada de Dazai por encima de la cabeza de Draco mientras el rubio exigía un agradecimiento. Su mirada parecía decir, ¿no eres listo? O tal vez eso era. Todavía te haces el idiota. ¿No? Blaise. Descubrió Dazai. Era muy hábil en el lenguaje de las miradas y los levantamientos de cejas. Trató de devolverle la mirada diciendo lo mismo. Pero no pudo hacer tantas cosas con su rostro a la vez. Dazai encontró un asiento privado y agradable en la parte trasera de la biblioteca y miró con enojo el papel vacío que tenía delante. Estaba seguro de que nadie lo iba a molestar, bueno. Casi seguro. Pero eso no significaba que estuviera listo para empezar con esa maldita cosa. Su carta a Mori. Claro está. No su ensayo de historia. Porque Dazai no se iba a molestar con eso. Hablar con Mori siempre le revolvía el estómago. Y escribirle a Mori no era muy diferente. Querido Mori, no. No. Eso fue demasiado educado. Daba a entender que a Dazai le gustaba su médico y no podía permitirlo. Lo borró y lo intentó de nuevo. Mori. Si supiera qué información quieres que recopile.
Esta carta sería mucho más fácil de escribir. No te lo perdonaré. No lo haría. Toda esta misión estaba respaldada por un profundo nivel de fastidio simplemente porque no tenía idea de por qué estaba allí. Especialmente porque no tengo magia. No ser humano anula todo lo que hay aquí. Pero probablemente ya lo sabías. Reprobaré todas mis clases. Pero me quedaré porque no puedes evitar que me mate mientras aún estés en Yokohama. Eso estuvo bien. Conciso. Al grano. Lo suficientemente insubordinado como para dejar en claro que le resultaba muy tedioso tratar con Mori. También incluyó una insinuación no tan sutil que le pedía el objetivo de esta tarea. Porque Dazai no estaba seguro de que se suponía que debían incluir estas actualizaciones quincenales de otra manera. Suspiró. Todavía quedaba. Dazai sintió que se le encogía el pecho. Sintió que se le detenía la respiración. Sintió que tenía que saberlo aunque no quisiera. Esa cosa que había estado evitando desde que hizo un trato con Mori para ir a Hogwarts en primer lugar. Dejó la pluma sobre el papel y escribió con una caligrafía perfecta. ¿Cómo está mi padre, doctor? Dazai no cenó. Más específicamente, ni siquiera bajó al gran comedor. Siempre estaba demasiado lleno y el olor de la comida solo le provocaba náuseas. Además, si no comenzaba a buscar temprano, nunca encontraría el patio. Dazai había aprendido bastante rápido que incluso si descubría el camino allí un día, eso no significaba que iba a ser el mismo camino al día siguiente. Las escaleras móviles no eran ni remotamente prácticas. Pero aparentemente esa no era una excusa aceptable para llegar tarde a clases 5 días seguidos. En una nota totalmente no relacionada, Dazai estaba acumulando detenciones bastante rápido. Se sentó en un banco de piedra y leyó mientras esperaba que Ron apareciera. La biblioteca tenía todo tipo de libros. Pero hasta que Dazai pudiera averiguar la relación oficial entre las habilidades y la magia, estaba obligado a leer libros de historia. La relación entre la magia y las habilidades le parecía bastante clara. Pero ninguno de los libros que había leído en la biblioteca mencionaba siquiera las habilidades. Era curioso. Dazai había sacado algunos libros que parecían útiles sobre el tema. Pero aún así no había servido de nada. El único lado positivo de toda esta lectura era que Dazai ahora sabía funcionalmente todo lo que había que saber sobre la historia de la magia. Incluso si nada de eso involucraba habilidades como él esperaba. Con un suspiro de desánimo, Dazai cerró el tomo que estaba leyendo. A continuación, pasaría a los libros sobre los fundamentos de la magia. Tal vez eso resultara más útil. Dazai. Ron se animó al oír el grito susurrante y guardó el libro en su bolso. Seguro que tienes prisa. El pelirrojo jadeó con acento agudo y apoyó las manos en las rodillas. Tenía una fina capa de sudor en la frente que Ron se secó con la manga de su túnica. Tuve que correr hasta aquí. Todos los demás saldrán pronto. Y no te verán con un Slytherin, supuso Dazai. Divertido. Regla número 1. Lo recuerdo. Claro. Ron respiró profundamente. Entonces, vamos a ver a ese búho. ¿Qué ganas? Supongo que simplemente pasar el rato con tu mejor amiga no es suficiente si tengo que sobornarte para que me veas. Ron hizo una mueca. Una mezcla de vergüenza y cautela. Si Dazai lo había leído correctamente. Aún así, no le prestó atención cuando se levantó del banco y se subió la mochila a los hombros. ¡Qué expresión más curiosa! Los Gryffindor eran realmente muy diferentes de los Slytherin. Tal vez Ron tenía razón en no querer relacionarse con los de su especie. Entonces, sonrió Dazai. ¿Dónde están los búhos? ¿De todos modos? ¿Qué? ¿No has bajado a ver a tu lechuza? ¿Visitar a su estúpida y molesta lechuza? No. Gracias. ¿Por qué lo haría? De todos modos. Recién terminé de enviarle la carta a casa. Aún así, Ron hizo pucheros. Son tus mascotas. Deberías cuidarlas como es debido. ¿No odias a tu rata? ¿En qué se diferencia esto? Casi como si se le ocurriera después. Añadió. ¿Dónde está esa rata tuya? ¿De todos modos? Después de un momento de mirada perdida, Ron dejó escapar un suspiro como si tratar con Dazai fuera una causa perdida. Lo cual es una evaluación precisa.
Pero Dazai todavía estaba eligiendo ofenderse por el principio. Es por aquí. Vamos. Con eso. El pelirrojo comenzó a caminar en una dirección aparentemente aleatoria. Conociendo esta escuela. Bien podría haber sido aleatorio. No es como si alguna vez pudiera notar la diferencia. Y Ángel está bien. Probablemente. ¿Probablemente? Eso es prometedor. Ron le lanzó una mirada por encima del hombro hasta que Dazai dio medio paso para alcanzarlo. Siempre se está alejando. Es tan malo como tú. Comillas, no me voy de aquí para allá, resopló Dazai. Y no me compares con tu espeluznante rata. ¿No es así? Siempre llegas tarde a clase. Excepto cuando ese malvado Draco está contigo. Eres bienvenido a acompañarme a clase tú mismo. No pensé que fueras del tipo celoso. Ron se sonrojó. No estoy celoso. Simplemente no creo que debas andar con un tipo baboso como Draco. Además. Pensé. Dazai parpadeó y avanzó a saltos hasta que estuvo a unos cuantos metros de Ron. El otro chico siguió mordiéndose la lengua. El mafioso giró sobre sus talones y siguió retrocediendo. Bueno. Eso fue siniestro. ¿Qué pensaste? Nada. Después de una pausa. Añadió con un puchero. Espero que te tropieces. Dazai puso los ojos en blanco. Pero se fijó en sus pasos cuando empezaron a subir un tramo de escaleras. A medida que avanzaban por la torre. Se dejó caer hacia atrás para ponerse al lado de Ron justo a tiempo para oír ululatos y arrullos que provenían de arriba. Después de los últimos escalones. La habitación se abrió en un espacio alto y circular. Las paredes tenían grandes ventanas sin vidrios y Dazai notó que algunas lechuzas entraban y salían de ellas aparentemente al azar. ¿Y entonces? ¿Cuál es el tuyo? Comillas. Dazai parpadeó. ¿Acababa de pisar el cráneo de un ratón? El suelo estaba lleno de huesos y cadáveres de roedores a medio comer. Alguien tiene que limpiar este lugar. Ron hizo un gesto errático hacia lo que debían ser 100 lechuzas alineadas en las paredes. Tu lechuza, amigo. Tras patear un pequeño montón de huesos de ratón. Dazai se resignó con acento agudo a la evidente emoción de Ron. Era un pequeño acto de gratitud a cambio de mostrarle dónde estaba la lechucería porque Dazai sabía que de lo contrario se perdería. Hermione todavía no le había hecho un mapa. Tal vez debería volver a mencionarlo. No sé. ¿Cuál te parece más molesto? Ron frunció el ceño y Dazai pensó que podría convencerse a sí mismo de que ese tipo de expresión era divertida y no molesta si se esforzaba lo suficiente. Es gris, intentó decir Dazai. Le gusta gritar cuando intento leer. Oh. Traje un libro. Apuesto a que aparecerá si intento hacer algo importante que requiera concentración. Su estúpida lechuza sería así. Es una ley universal que a Dazai no se le permiten cosas buenas. Y eso incluye a las mascotas que se callan mientras él intenta trabajar. El hecho de que Dazai considerara a Ron casi como una mascota de ninguna manera contradecía este punto. No hace falta, dijo Ron. Haciendo una mueca. Solo silba o algo así. Los búhos son así de buenos con sus dueños. Se mordió el labio y añadió concisamente. Y deja de llamar así a tu búho. Dazai. Son criaturas vivientes. ¿Sabes? Deberías respetar eso. Es un búho. ¿Qué sabe? Comillas. Ron abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir nada. Dazai silbó tan fuerte como pudo. El pelirrojo inmediatamente se tapó los oídos con las manos y le lanzó una mirada ceñuda. Avísame. Diablos. Comillas. ¿No dijiste que silbaran? De todos modos. Ni siquiera. Un búho gris oscuro revoloteó sobre la cabeza de Dazai. Con sus garras en su cabello chocolate como si tuviera derecho a estar allí. Oh. Sí que funcionó. Mira eso. Ron podría haberlo mirado con enojo. Pero había una lechuza. Y Dazai rápidamente estaba empezando a entender que, quiero ver tu lechuza, era el rasgo de carácter que definía a Ron. En cambio, su rostro se iluminó con una sonrisa alegre y las luces de sus ojos brillaron. Una garra en forma de gancho se clavó en el cuero cabelludo de Dazai. Al menos sus mascotas se llevaban bien. Paréntesis que cierra, ella es increíble.
Amigo. Comillas, puedes quedártelo. Quiero decir. Lo necesito para enviar algunas cartas. Pero aún podemos llamarlo tu lechuza. Esta vez. Ron lo miró con enojo. Ya sea por la mirada o por la forma en que Dazai había intentado golpearlo. La lechuza voló de su cabeza a una cornisa de piedra cercana. Eres imposible. Al menos dime que le has puesto nombre. Dazai parpadeó. ¿No tiene nombre? Se quejó Ron. Con la voz entrecortada mientras su frustración finalmente brotaba como una poción con demasiados ingredientes añadidos. ¿Cómo es que consigues una lechuza si ni siquiera te importa? Ah. ¿Se suponía que debía ponerle nombre? ¿Es una cosa de magos? ¿Qué? Se quejó. Es una cuestión de mascotas. Dazai. Tienes que ponerle nombre a tus mascotas. Es molesto este búho. Resopló Dazai. No merece un nombre. Tal vez si se gana mi respeto primero. Realmente eres imposible. Comillas, el búho es imposible. Deberías haberlo oído cuando intentaba estudiar antes. No se callaba ni siquiera cuando amenazaba con matarlo. Comillas, tú. ¿Qué? Se quejó Ron. Extendiendo el brazo en señal de protección frente a la lechuza. Eso es todo. Ya no puedes tener mascotas. Dazai. Te la voy a quitar. Semi-invitado. Comillas, y le daré un nombre apropiado. Como Hedwig. O Sirius. ¿Qué pasa con Featherbrain? ¿Ya que la maldita cosa no hace lo que le digo? Comillas, el búho ululó alegremente. Ron parpadeó. Comillas. Ella estaba respondiéndole a Hedwig. Comillas, cuando el búho ni siquiera se inmutó. Dazai se rió entre dientes. No sé. ¿Crees que es tan estúpido como para que te guste mi sugerencia de nombre? Comillas, te estabas burlando de ella. Por supuesto que no le gusta el nombre Featherbrain. Un gorjeo de alegría siguió inmediatamente al arrebato de Ron. Sin previo aviso. La lechuza se elevó en el aire y voló en círculos alrededor de sus cabezas. Oh. Definitivamente le gusta Featherbrain. Pájaro estúpido. Me niego a creerlo, dijo Ron. Que se quedó boquiabierto cuando la lechuza aterrizó delicadamente sobre el cabello castaño chocolate de Dazai. Sin importarle claramente lo tenso que se puso el chico en respuesta. Me niego a creer que algún animal pueda gustarte. Si te sirve de consuelo, ofreció Dazai. Golpeando débilmente al búho incrustado en su cabello. Creo que este pájaro es demasiado estúpido como para darse cuenta de que no me importa en lo más mínimo. Eso es peor. Idiota. Comillas, bueno. Tal vez. Aunque es mejor que una rata como mascota. Oye. Comillas, cuando Featherbrain empezó a arreglarse el pelo. Dazai se dio por vencido en su intento de quitárselo. En cambio. Le lanzó una mirada de desdén a Ron y sacó el sobre cuidadosamente doblado de su mochila. Me pregunto si un pájaro tan desesperado como este sabe siquiera cómo entregar una carta. Lo hará genial. ¿No te parece? ¿Muchacha? Los labios de Dazai se curvaron en una sonrisa torcida. Consideró en silencio los beneficios de que Featherbrain se perdiera y perdiera su carta. O la respuesta de Mori. No era un pensamiento del todo desagradable. Estoy seguro de que intentará hacerlo lo mejor que pueda. Dijo. Lo cual no es muy bueno. Pero tal vez sea suficiente. Agitó la carta en el aire. Toma. Pájaro. Llévasela a Mori. Pájaro. Le acabas de poner nombre. Comillas, en todo caso. Se nombró a sí mismo. Featherbrain tomó la carta en su pico sin quejarse. Lo que a Dazai le pareció extraño para un pájaro tan molesto. Le dio una palmadita en la cabeza en señal de felicitación porque un poco de refuerzo positivo nunca venía mal. La sonrisa de suficiencia en el rostro de Ron casi le hizo desear haberle dado una palmada a Featherbrain. Aún así. El búho arrulló bajo la mano de Dazai. Le dio una pequeña sacudida. Ve y llévaselo a Mori. Featherbrain. Tal vez pueda romper algunos papeles de su escritorio mientras estás allí. Vuélvete loco. Hasta ahí llegó el autocontrol. Pero no era como si Mori estuviera allí para castigarlo. Con un ulular. Featherbrain soltó el cabello de Dazai. Que voló hacia arriba y salió por una abertura en la pared.
Featherbrain era rápida. Era solo un punto en el cielo lejano antes de que Dazai se diera cuenta de que el peso sobre su cabeza había desaparecido. Ron la vio desaparecer con algo parecido al asombro en sus ojos. Tienes mucha suerte. Comillas. Dazai se revolvió el pelo y puso mala cara cuando se le cayeron pedazos de arena. No diría que fue suerte. Pero supongo que alguien con una rata de mascota diría eso. Oye, ¿puedes soltar a Ángel? Pero incluso mientras lo decía, Ron no parecía creer sus propias palabras. Suspiró. Ah. Lo que sea. Gracias por dejarme ver tu lechuza. Dazai pateó un ratón a medio comer en el suelo de piedra. Apenas se inmutó cuando un búho blanco grande se abalanzó sobre él para tragarse el resto. Ron había dicho que Ángel había desaparecido. ¿Verdad? Se sacudió. No hay problema. Quiero decir, era parte de nuestro trato. Ron observó al búho devorar a su presa con el entusiasmo infantil. Luego miró a Dazai con una extraña expresión pintada en su rostro. Me refería a como amigo. Fue algo agradable de hacer. Ahora era el turno de Dazai de mostrar una expresión extraña. De vaga angustia. No era amable. Ni por asomo. Quería decir. He matado gente. Soy insalvable. Pero no lo hizo. Porque eso no es algo normal de decir. Cuando Dazai no respondió de inmediato, Ron se dio la vuelta para observar a las lechuzas volar sobre sus cabezas. Después de un momento de silencio en el aire entre ellos, Ron emitió un sonido pensativo. Casi cauteloso. Comillas. Seré sincero. No iba a aceptar tu trato. Comillas. Comillas. Porque las amistades no son algo que se dé con facilidad. Y tú eres un Slytherin. Así que debes estar tramando algo. No eres un buen tipo. Parpadeó. Realmente me llena de confianza esto. ¿Era esta torre lo suficientemente alta como para matarlo si saltaba? Pero, Ron no lo miró a los ojos. Pero Dazai pudo ver un matiz de rosa en sus mejillas. En realidad no eres manipulador. ¿Verdad? Simplemente te sientes solo. ¿Y qué? No. Era un manipulador. ¿De dónde sacaba Ron su información? Era como si todos en esa maldita escuela, y sus estúpidos pasillos imposibles de entender, pensaran que él era solo un pequeño gusano indefenso. Él había matado gente. Por el amor de Dios. La gente así, cosas como él, no se sentía sola. Dazai sintió que se ponía tenso ante el claro error de cálculo de Ron. Si le dolía el pecho. Dazai no pensó en pensarlo demasiado. Tal vez se estaba enfermando. Paréntesis que cierra. Todo el cuerpo de Dazai se puso a la defensiva ante la evaluación de Ron. Una mueca de cansancio se dibujó en su rostro de manera protectora. La expresión de Ron se suavizó como la de un niño pequeño. Como si debiera estar triste. Pero no supiera cómo poner compasión en su expresión. Blaise lo sabría. Blaise siempre sabía cómo hacer que su rostro dijera lo que estaba pensando. Entonces Hermione tenía razón. Dazai se quedó quieto. No bromes con algo así. De Hermione todavía resonaba en su cabeza. Su ceño se profundizó. ¿Por eso aceptaste ser mi jefe? ¿Porque Hermione estaba hablando de mí? Comillas. Ella siempre está hablando de ti. Sus cejas se fruncieron al oír la palabra jefe. ¿Por qué? Por supuesto. Así era. Dazai nunca iba a poder leer a Ron a este ritmo si seguía fingiendo que cosas como los amigos y la compasión eran cosas reales que Dazai merecía. Solo iba a ignorarla. Pero ella cree que te están acosando y que quieres suicidarte. Y recuerdo haber hablado contigo en el tren y no eras tan malo. Toda esa atención. Dazai iba a vomitar. ¿Qué era esto? Se suponía que él era el que estaba engañando a la gente. Pero allí estaba. Acorralado por nada más que palabras preocupadas. Debería haberse suicidado antes de enviar la carta. Al menos no habría tenido que escuchar esta tontería primero. Así que somos amigos aunque seas una Slytherin. Porque no creo que seas una buena serpiente tampoco. Los Slytherin no son agradables y no se esfuerzan por hacerse amigos de un Gryffindor, terminó Ron.
con el rostro enrojecido como si acabara de correr una maratón. Gracias por dejarme ver tu lechuza. Eso fue muy amable de tu parte. Ah. ¿Qué se suponía que debía decir en una situación como esta? De repente. El término, amigo, no era sinónimo de perro o subordinado. Era algo que le quemaba el cráneo a Dazai. Él no era agradable. ¿Vienes? Preguntó Ron, dirigiéndose de nuevo hacia las escaleras. Apuesto a que alguien más vendrá pronto. Dazai se pasó las uñas por la muñeca. Bien. Comillas. Hogwarts estaba lleno de gente loca. Dazai saboreó la palabra amigo en su lengua. Paréntesis que cierra.